Ya está con nosotros nuestro primer invitado y lo decíamos, se trata del contador Federico Mateos, responsable de lo que es el control del gasto interno dentro de la administración pública, así que le agradecemos enormemente este tiempo que se ha tomado para con nosotros. ¿Qué tal, contador? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, es la primera vez que lo tenemos acá, así que bueno. Muchas gracias por la invitación. Vaya la bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Contador, ¿de qué se trata ser síndico de la provincia o el trabajo que hace la sindicatura? Bien, bueno, la Sindicatura General de la Provincia es uno de los organismos que tiene a cargo, es uno de los órganos rectores que tiene a cargo el control de la hacienda pública no jurisdiccional, instaurado desde el año 2000, cuando cae el viejo esquema del ex Tribunal de Cuentas, con la ley 7103 del año 2000, se conforma el sistema de control con la legislatura que hace el control político del Estado, con la auditoría de la provincia que hace el control externo y la sindicatura de la provincia que tiene a cargo el control interno. Ese es el esquema de control de la hacienda pública provincial no jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la facultad de juzgar ni sancionar. Dentro de lo que es específicamente la auditoría de la provincia, la sindicatura de la provincia, perdón, que es el control interno, nosotros tenemos el control específicamente, control interno, tenemos el marco normativo, mantener actualizadas las normas, y uno muy importante que se está, le diría, en mi política y mi gestión, incentivando mucho, que es el de asesoramiento. ¿Qué quiere decir? Para evitar las irregularidades posteriores. Claro, luego de los trabajos de auditoría o actividades de control que realiza, diversas actividades de control que realiza la sindicatura, que son planificadas anualmente, cerca de 120 auditorías se planifican en el año, tratando de abarcar la mayor cantidad de organismos del Estado, para tener la presencia del control, que es importantísimo. También recordemos que el control no está basado solamente en estas tres importantes instituciones que nombré. No es solamente acotado a la legislatura, la auditoría, la provincia, la sindicatura, sino que las autoridades, las máximas autoridades de cada organismo tienen una responsabilidad de control interno primario, luego apoyados con sus unidades de sindicatura interna, que son cuerpos de auditores que son dependientes orgánicamente o estructuralmente del ministro del área, pero funcionalmente tienen cumplimiento de normativas que imparte la sindicatura. Ese es el esquema de control interno que tiene la provincia. Y dentro de las tareas de asesoramiento, luego de los hallazgos o las observaciones que hace la sindicatura en sus distintos informes, que son muy enriquecedoras para la gestión del funcionario, nosotros emitimos recomendaciones. Adicionalmente a esto, en mi gestión implementamos, a voluntad de las partes, digamos, un comité de control y seguimiento. Es decir, que luego del informe emitido y las recomendaciones, brindamos una continuidad de asesoramiento al equipo o al ministro o a quien él disponga. Muchas veces están sentados los mismos ministros con nosotros y damos opiniones y propuestas de solución. Creo que eso ha dado mucho, en esta gestión de gobierno, ha dado mucho resultado, a mi criterio, a mi parecer, y han generado muchos impactos en cuestiones que venían de años, de décadas, para mí, distorsionaban lo que es la ejecución presupuestaria, la forma de rendición de cuentas. Soluciones muy de fondo se lograron en esta gestión. Ahora, usted hablaba de esos, por ejemplo, 120 organismos que se planifica controlar internamente. Son 120 actividades de control. Bien, ¿eso es aleatorio o se va viendo de que este año controle a uno, el otro año lo controlo al otro? Porque me imagino que no deben tener la capacidad suficiente para controlar todos los organismos del Estado. Así es. Se usan matrices de riesgo. En ese trabajo de matriz de riesgo estamos también aprendiendo, evolucionando con organismos que son antecesores a la sindicatura de la provincia, pero que tomamos como modelo, donde distintos parámetros se tienen en cuenta para decidir a quién le toca ser auditado en el transcurso del ejercicio que se inicia.
Este plan de auditoría anual se publica en el boletín oficial de manera anticipada, antes del inicio del ejercicio, o en enero, se publica más tardar febrero, para que todos sepan que el plan de acción de la sindicatura está a disposición y se conoce previamente. Ahora, este control que ustedes hacen, ¿cuánto impacto tiene en lo que es la renta pública o lo que es el gasto público? Nosotros creemos que mucho, porque en muchos de nuestros asesoramientos y nuestras actividades de control se detectan algunos desvíos, ya sea por no darle transparencia en publicaciones o en contrataciones directas, y nosotros participamos en la mayor cantidad de esos procesos y mandamos informes o notificaciones o dictámenes de orden general que son de cumplimiento de todos para que se propicie la aplicación de la ley de contrataciones, que es riquísima en sus conceptos, para que nadie tenga necesidad de, apartándose de la ley, hacer contrataciones que le salga más cara al Estado, al erario público. Entonces, en ese curso siempre está la sindicatura, e incluso somos invitados a las aperturas de las licitaciones, nos llegan consultas permanentes. La verdad que yo creo que este organismo tiene mucho todavía para crecer y para dar, es como vos decís, no es infinito nuestro alcance. El cuerpo de auditores en campo, en tareas de campo, somos 80 profesionales. Para un Estado tan grande no es suficiente. Para auditar o controlar cuántos organismos. Y es toda la hacienda pública, todo el Ejecutivo. Pero ustedes los deben tener contabilizados. Sí. ¿Cuántos serán? Y tenemos cerca de 120 organismos, entre Ejecutivo, sus secretarías, subsecretarías, sociedades del Estado, entes autárquicos, y cualquier otra forma de organización que maneje fondos públicos. Así que es bastante grande el organigrama del Estado. Cuando habla de entes autárquicos, ¿qué injerencia tienen allí, teniendo en cuenta que son autárquicos? Total injerencia, porque bueno, hemos emitido varios dictámenes ante consultas en los cambios de gestiones de los distintos directores de los entes autárquicos o sociedades del Estado. Les surge, dice, no somos autárquicos total, por algo el Estado designó como una sociedad. No, son fondos públicos. Siempre que se manejen fondos públicos, está la facultad impartida por la Constitución, es una facultad constitucional, en el artículo 169 de la Constitución, y después reglamentado por la Ley 7103. Es amplio y total nuestra injerencia. Y la preocupación también, ya que tocas ese tema, en nuestro caso también se extiende a los entes públicos no estatales. ¿Cuáles serían? Caja de abogados. Caja de abogados, que fue un caso resonante, las cajas de los colegios, las cajas de los consejos, también nos tiene a nosotros con cierta preocupación. Hemos estudiado la ley en profundidad para ver si teníamos injerencia como sindicatura. ¿Van a intervenir en lo de la caja de abogados? Nosotros no tenemos facultades de la sindicatura, pero sí la auditoría de la provincia. Así que sí, yo me he comunicado con el presidente de la auditoría de la provincia en 2 oportunidades. Desde que surgió esta situación a la fecha. Y el año pasado también, por otras preocupaciones también que teníamos ya al advertir ciertas cuestiones. Y ahora el tema es ese, ¿no?, que se planteó. ¿Cuál es la línea de que esos fondos son públicos o privados, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector, por ejemplo, el de los abogados? ¿Cuál es la línea, contador? 100% públicos, porque las leyes de creación de las cajas y de los consejos y de todas las profesiones son una delegación del Estado provincial por una ley específica para que el sector de tal o cual profesión se autorregule en su funcionamiento y en su poder de policía de la matrícula, y después derivan en que los fondos que aportan sus matriculados, que son públicos, sean administrados en un fondo de jubilación. Qué interesante lo que nos Así cuenta. que no tenga duda que, y los televidentes, que la auditoría de la provincia tiene sus facultades para hacer ese control, que es un aprendizaje, porque hay las leyes de creación, la 7103 y la Constitución, es tan rica y tan amplia en sus conceptos. La irregularidad nos hace aprender. Sí, sí, y yo creo que es necesario modificación, también comentar que estamos pensando un proyecto de modificación de la ley en aspectos tales como para que no quede dudas de que el Estado provincial que es una delegación de facultad del Estado provincial, que los organismos de control tienen poder de control sobre estas
Y al tener control el Estado, ¿podría disponer de esos fondos en algún momento? No disponer de los fondos. Porque ahí había un temor por parte de los abogados de decir si interviene la auditoría o la sindicatura. No, a los fines de informar y de asesorar y dar transparencia en la gestión. Yo creo que deberían, al contrario. No hay ningún riesgo de que pierdan los fondos, a menos que quiebren. Si quiebran las cajas... Bueno, hoy dicen que la caja de abogados está quebrada, que no tiene dinero ni siquiera para disponer un préstamo de 200.000 pesos a un abogado. No conozco en detalle, pero si es así la situación, el riesgo sí se vuelve hacia el Estado, porque en caso de que una caja que tiene como responsabilidad sostener los jubilados, el sistema es pro rata pro tempore, quiere decir que todos los fondos que aportan los matriculados son destinados a financiar durante toda la vida del jubilado a sus beneficiarios, al sector beneficiado. En caso de que quiebre una caja de estas, sí el Estado tiene que volver a responsabilizarse, ya sea a través del ANSES, que tan malogrado está con su desequilibrio que tiene, que es total, digamos. No así las cajas de profesionales, creo yo, que no están en desequilibrio. Contador, en los últimos tiempos ha salido a la luz algo que es materia corriente, pero que nadie lo decía y justo apuntaba al tema otro sector, el sector médico, donde dentro de la administración pública se detectan irregularidades. Y decimos que viene de larga data porque siempre la gente denunció que el médico no va a trabajar, que marca y se va, y obviamente que estas irregularidades detonan en lo que ustedes han detectado, que dicen ser 20.000 horas guardia o de profesionales pagos que no asistían a sus lugares de trabajo. ¿Cómo se detecta esto en este momento y sale a la luz? Bueno, porque estamos hablando de sumas millonarias al erario público. De nuevo volvemos a lo mismo. Si no hay un control interno, se puede producir esto. Es decir, las horas guardias están establecidas por una ley, son legales, no de manera ilimitada, obviamente. ¿Qué quiere decir? Existe la posibilidad de hacer pago de horas guardia a los médicos que efectivamente las cumplan. Ahora, si no hay un control, recordemos que la salud pública tiene hospitales gerenciados o descentralizados, y después existen como 54 hospitales en toda la provincia, en el interior. Claro, lo curioso es que ocurre en el interior. Entonces, repito lo que dije al inicio, la máxima autoridad de cada nosocomio, cada hospital, tiene una responsabilidad de control con su administración. Si hay un descontrol de horas guardia, ¿qué quiere decir? No tengo un registro, no llevo una firma, un registro mínimo de la cantidad de horas que prestan realmente los médicos, y se puede dar esta situación. Nosotros en distintos trabajos de auditoría, no de ahora, sino de años anteriores, y en las distintas gestiones de ministros, hacemos tipo un ranking por hospital, y se detectan médicos que prestan horas guardia en un hospital de la ciudad, otro en Güemes, otro en Metán. Ya la casualidad es que en la misma hora no dan los días, las horas del día para hacer tantas horas. Evidentemente está faltando y fallando el control. Se puso mucho ahí, mucho hincapié en ese tema, y se está trabajando para también la sindicatura quiere proponer en este punto una solución distinta porque, fíjese, un médico que tiene que ir al hospital de Tolar Grande no tiene las mismas condiciones de un médico que tiene que ir a Cerrillos. O al Papa Francisco o a Cerrillo. Tiene que haber un diferencial, obviamente, porque si no tampoco habría médicos dispuestos a ir a cubrir esas vacantes. Entonces, hacer una propuesta innovadora. Bueno, convengamos que el gobernador, después de pandemia, sí mejoró los sueldos de muchos trabajadores del interior, hablamos de Orán y Tartagal, tal es así que muchos que trabajaban en Capital se fueron a esos lugares porque hubo un pago diferente a la hora de trabajo. Sería como las maestras que van a zonas desfavorables, bueno, es lógico. Cualquier normativa de solución va a ser buena en la medida que se controle. Si fallan los controles, pasan estas cosas. Entonces, volvemos al inicio, hay que trabajar mucho en control, en cultura. Hicimos el año pasado una reunión con todos los gerentes de hospitales, con la gestión de Esteban. Bueno, pero uno se pregunta, contador, esto sucedió siempre. ¿Por qué no el Estado toma las cartas en el asunto y revierte estas situaciones? ¿Es porque hubo la voluntad política de un ministro acompañado por un gobernador y un síndico que dijo, vamos a hacer, vamos a apuntar a esto? ¿Es por eso? Yo creo que es un aprendizaje también. Nosotros cuando hicimos la reunión el año pasado en la gestión de Esteban con todos los gerentes y administradores de hospitales, hicimos mucho hincapié en rendición de cuentas.
Los hospitales en su día a día, bueno, en su porque vorágine, el médico se tiene que convertir en administrador. eso es lo que pasa también, no tienen también suficiente equipo administrativo en el interior como para rendir cuentas, que no es tan difícil tampoco la rendición de cuentas cuando uno no tiene conocimiento, simplemente un listado, un monto y una firma y en base a lo que recibió, pero ni siquiera en muchos lugares existe eso. Entonces comenzamos a intimar y también hicimos capacitación en conjunto con el Ministerio de Salud y este año lo vamos a volver a hacer. Esto se trata de hacer mucho, de machacar, como se dice. Y ser transparente. En la transparencia, en insistir y mostrar que se ve todo. Como dije en una de las reuniones con todos los gerentes de hospitales, dije, señores, no crean que no se ve, todo se ve. Porque me imagino que si uno es director de un hospital y no controla, por ejemplo, en su casa, la empleada que no va a trabajar, seguramente que le descontarán. Lo mismo tendría que pasar en la parte pública. Contador, sí. ¿Usted se animaría a decirnos si puede calificar con más de 7 algún organismo del Estado en cuanto al cumplimiento de todas las normas que ustedes exigen y demás? Sí. Es importante el punto porque, fíjese, en esta gestión, como auditores, no hemos recibido ni una sola vez un condicionante, tenemos total independencia en el trabajo, no nos han frenado nunca para hacer tal o cual auditoría, y se nota eso que estoy diciendo, no lo digo, no es porque lo diga yo, sino que hay organismos como el CISEC, que es un organismo externo, no estatal, que mide la transparencia de los estados, y yo he visto y se lo he pasado a Modernización para que publique un ranking de provincias. Salta creció en el 2020, 2021, o sea, 2020 con respecto al 2019 y 2021 con respecto al 2020 en sus porcentuales de transparencia. Eso está dado por la Ley de Dominio de Información Pública, que se aprobó recién en la gestión del actual gobernador, el 16 de diciembre del 2019, apenas asumido Gustavo Sáenz, aprobó esa ley, adhiriendo a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Rápidamente se vio ese resultado en ese ranking, que yo lo sigo, y no lo dice ningún, lo bueno es que es un organismo privado que mide y nos da. Bueno, pero quiero que me califique internamente a alguien. Yo le digo, estamos en promedio en 8.5 como provincia. Como provincia. Pero los organismos, ¿a cuál calificaría como así que supere ese 7 de hace muchos años cuando íbamos a la universidad? A ver, difícil de saber en este momento cuál. Yo le puedo decir que anda muy bien en cuanto a colaboración, en cuanto a participación. Salud Pública trabaja arduamente con nosotros en la gestión, en las 3 gestiones de los 3 ministros distintos. Rentas de la provincia aceptó comité de control con nosotros a través de Roberto Divasur y Mercedes Uldri. Nos invitó a asesorar de manera permanente. O sea, y esa invitación es a voluntad de las partes, ¿no? Si ellos no tienen la voluntad, no podemos estar sentados con ellos. Estamos sentados con ellos midiendo la calidad y los procesos en renta de la provincia, en salud pública. O sea, en esos 2 organismos detecto una amplitud y de acceso de la sindicatura en sus procesos. Así que a esos 2 organismos sí le pongamos un 8 si quieren. Bueno, contador, la verdad que le agradecemos enormemente porque qué mejor que cuidar los recursos públicos, porque esto se vuelca inevitablemente en mejores beneficios para la gente, ya sea en recurso humano, en equipamiento y demás, así que creemos que ese trabajo que usted hace es sumamente importante y hay que acrecentarlo. Obviamente esto requiere una voluntad política de hacerlo, no cualquiera lo hace, así que le agradecemos que nos haya contado todo esto porque hay muchas cosas que desconocíamos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Gracias por el tiempo. Saludos. Hacemos una pausa, ya volvemos.